A mí sí me Ah, parece como un puntico de grabación contando que llevamos 56 minutos de grabación. ¿qué Sí, ahora aparece? sí sale la notificación, sí. Sí, Sí, se aquí me aparece parece que sí. 1,16. Sí aparece, sí. Sí, sí, sí aparece. Ah, bueno. Listo. No sé si está claro todo hasta ahí o... Profe, una pregunta, pues como ahí estaba la guía de desarrollo, pues sí, yo cuando planteé la situación, de hecho ya yo mandé esa evidencia, como ellos hablaban de datos como tal, entonces pues yo lo desarrollé en relación pues a solo a la información que anuncian en la guía, porque ahí en Sí. ese trabajo no nos hablan de dimensiones que tiene pues para uno pues hallar. Ajá. Entonces yo lo resolví en relación pues a la información netamente que proporciona la guía, o sea, en Sí, relación no, a está esos bien. datos. Está bien, Ok, también lo pueden hacer así. Lo que pasa es que hay algunos compañeros que lo que hacen es que le dan valores numéricos y también lo pueden hacer de esa manera, pero si se ciñen a lo que dice la guía, no hay problema. El hecho es de que pues, está bien desarrollado y planteado, digamos, el ejercicio como tal, por ejemplo, el área, que sea congruente pues con lo que se pide. Listo, pero no hay problema. Bueno, te sigo acá con Disculpe, tranquilo. disculpe, profe. Es Sí. que el área de la chimenea yo no lo tomé como si fueran rectángulos, sino realmente tomé dos como rectángulos y ahí hay, o sea, en mi parte observé que había triángulos, lo que es la parte que va hacia el techo. Ah, bueno, también. No, no hay problema. O sea, lo que pasa es que ahí en ese punto de pronto uno lo puede tomar como cuatro rectángulos que van como anclados al techo, ¿cierto? O también puede ser que le dé la forma a que corresponde aquí, que es como un trapecio, ¿cierto? Son como un rectángulo y dos o tres trapecios. También lo pueden hacer así, no hay problema. Ah, bueno, sí, gracias. ¿Listo? Bueno, seguimos con el otro punto, que es el de que es una función de costos. Bueno, la función de costos como tal corresponde al segundo punto, que es el que nos pide acá la guía cuando habla de la función que relaciona el costo de producción de las casas versus la cantidad de casas de chocolate. Entonces, en ese numeral también, pues no sea un número como tal preciso, ¿cierto? Sino que plantee la ecuación de costos. Ya ustedes pueden determinar o mencionar número tal que ustedes quieran dar como ejemplo, no sé, producir 100, 200, 500 casas. Entonces, ¿qué pasa? Esa función de costos se entiende que es para una unidad de producción, ¿cierto? Y ya ese valor X, o al yo darle valor a ese X, yo puedo aumentar. Es una función lineal, yo esa X la puedo cambiar por X cantidad de casas, un número determinado de casas. Entonces, primero definamos que la función de costos, dice una función de costos o de precios, puede ser una fórmula matemática que suele graficar cómo cambiarán los gastos de producción en los diferentes niveles de producción. En otras palabras, estima el costo total de producción dada una cantidad seleccionada producida. Entonces allí se van a tener unos costos que son costos totales y unos costos que son fijos y unos costos que son variables. Entonces acá dice, la administración utiliza este modelo para ejecutar diferentes escenarios de producción y ayudar a predecir cuál sería el costo total para suministrar un producto a diferentes niveles de producción. La ecuación de la función del valor se expresa como costo total de una cantidad X de unidades a producir, está determinada por los costos fijos, que no se alcanzan a ver ahí, es FC, costos fijos, más los costos variables por la cantidad de unidades a producir. Entonces aquí lo dicen claramente, donde C es el costo total, FC es el total de los costos fijos
y B es el costo variable y X es el número de unidades a producir. Yo aquí les doy un ejemplo de costos fijos y costos variables. A ver si deja ampliar aquí esta diapositiva. Y aquí nos mencionan algo interesante. Por ejemplo, ¿qué son los costos fijos y costos variables? Dice, los costos fijos son los pagos que hay que hacer regularmente para que la empresa pueda funcionar. Y los costos variables son los pagos que hay que hacer de manera eventual, bueno, si hay un número, si hay un aumento en la producción. Dice que hay una frecuencia que puede ser regular, semanal, mensual, bimensual, en el caso de los costos fijos, y la de los variables puede ser una frecuencia irregular. También dice, depende de la producción. Los costos fijos no siempre. Los costos variables sí dependen de la producción como tal. Son programables. Los fijos sí, los variables no. Ejemplos de costos fijos. Pago a empleados, pago de servicios públicos como agua, electricidad, los impuestos. Y ejemplo de costos variables. Horas extras, el empaquetado. En este caso será el empaque del producto ese que mencionan allá, o del cartón, o de el elemento que usted se le Chocolate. Y las materias primas, eso es. Prima. Ya el azúcar, el chocolate, esos son costos variables que dependen de la cantidad de, digamos, de unidades a producir. Entonces, aquí es importante señalar que eso no lo pide la evidencia. Determinar o explicar cuáles son los costos fijos que usted va a tomar y cuáles son los costos variables. ¿Y cómo se relaciona el valor de una casa con el valor de X cantidad de casas? Pues se relaciona determinando la cantidad o indicando la cantidad de casas que se va a producir. Lógicamente, esa función de costos corresponde a una unidad, pero ya cuando uno ese valor de X lo reemplaza por el número que determine de casas a producir, lógicamente ese costo va a ser mucho mayor. ¿Listo? Y lo otro que piden acá en la evidencia es, como lo menciona aquí la guía, es la propuesta de mejora del proceso, ¿cierto? Esa propuesta de mejora enfocada al empaque, ¿cierto? Al empaque como tal de la casa de chocolate. Usted cambia este empaque de metacrilato por otro producto, por otro elemento, como cartón, como plástico, bueno, ya usted hace esa consideración y pues el costo, digamos, de la casa como tal puede disminuir considerablemente, así mismo como el tamaño. Y ya aquí en las conclusiones, entonces usted ya puede sacar unas 3 conclusiones acerca del cálculo del área, la función de costos y el empaque de las casas de la casa de chocolate como tal. Y la bibliografía como les mencionaba. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, si hay alguna pregunta hasta ahí hasta el momento. ¿Está clara la explicación o si hay alguna otra Yo tengo duda? una pregunta, profe, Sí, con sí. respecto a la función de costo. Estoy viendo acá en la guía y dice busque una función que represente el costo total de la casa versus la cantidad de casas. De hecho, esa función, mejor dicho, lo que dice es, por ejemplo, que a mí me den una n cantidad de casas y entonces mediante esa función se sepa el costo para esa cantidad de casas. ¿Es eso lo que pide o? Sí, básicamente yo aquí a copiar esta diapositiva, un segundo, yo la copio acá para mostrarles, a copiar esto.
Voy a aumentar un poquito aquí esta imagen o este párrafo que es el que... Por ejemplo, si me dijeran 30 casas, entonces esa función me debe arrojar el costo para esas 30. ¿Es eso lo que pide ese punto? Lo que pide el punto realmente, si revisamos acá, vamos a revisar la guía, lo que pide aquí es lo siguiente, dice, busque una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus cantidad de casas de chocolate. Entonces, lo que explicábamos ahora y mencionamos es que esta función que tenemos acá representa el valor de una casa, ¿cierto? El valor de una sola casa, por decirlo así. ¿Qué nos va a determinar el costo de n, como dice la compañera, de n cantidad de, o x, o n cantidad de casas? Cuando nosotros esta función la reemplazamos aquí ese número de cantidad de casas. ¿Qué indica esto? Que lógicamente el costo de una sola casa pues tendrá un valor determinado, pero a nosotros multiplicarlo por la cantidad de casas requeridas, pues el costo va a ser mucho mayor, dado que esta es una función como lineal, una función lineal de hecho. A medida que nosotros aumentamos la cantidad de casas, el costo va a ser ¿qué? Mucho mayor. Entonces, eso es lo que de pronto pueden aclarar o pueden explicar en la justificación de esta función de costo. Y lo otro es que cuando ustedes hagan el ejercicio de simular el costo de una casa, pueden, como yo les decía, es que aquí de pronto la evidencia se presta para hacer una simulación, para hacer suposiciones. ¿Qué han hecho los compañeros? Ellos le dan valores allá al tema de la materia prima, ya calculan el volumen y de esta manera ya determinan un costo como tal de la casa y hacen el comparativo. Cuando la casa tiene un volumen determinado, cuando reducen la casa a la mitad y también cuando cambian el valor, digamos, del material del empaque. Eso iría acá en los costos variables, ¿sí? El empaquetado. Entonces, ahí hacen como un comparativo. Algunos lo han hecho así. Les calculan el valor de una casa de chocolate con un empaque de metacrilato y una casa con el costo de otro material, por ejemplo, como cartón. Entonces, ahí hacen como el comparativo. Y sacan la conclusión de que, lógicamente, con un material más favorable, el costo de una casa va a disminuir y el costo de n casas pues también va a ser mucho menor. Hay un ahorro considerable. ¿Listo? No sé si me hice entender o Sí, señor. claro ahí. Sí, se puede entender. Bueno, entonces esas son las dos evidencias iniciales que hoy tenemos propuestas para las actividades y evidencias para que ustedes las desarrollen. Ya el día lunes la idea es presentar las otras dos actividades y las evidencias que hay que presentar. Una corresponde a una actividad de estadística, analizar el censo de 2018 versus el censo de 2005, según el DANE, y la otra es la construcción de un algoritmo para el cálculo de áreas, perímetros, áreas y volúmenes. Eso sería lo que nos corresponde el día lunes. Si ustedes me dan un espacio, les voy a compartir dos links donde pueden ampliar la información de esta función de costo. ¿Listo? Los voy a compartir al chat para que tengan como esos dos links de apoyo para que puedan ampliar la información. ¿Listo? Ahí les compartí un primer link que habla de la función de costos como tal y el otro donde nos explican cuáles pueden ser o cómo se catalogan los costos que son fijos y los costos que son variables, y nos dan varios ejemplos.
una recomendación muy especial que les doy, compañeros, es que traten de hacer ustedes las actividades autónomamente. Y como les decía ahora al inicio, si se van a apoyar de ejemplos o ejercicios o trabajos que han entregado y están en internet, verifique bien que si sea lógico y si sea, digamos, correcto lo que ahí se describe, porque en muchos casos se encuentran muchos errores frente a esos trabajos que han presentado. Entonces, es importante que lo tengan presente. ¿Listo, compañeros? No sé si hay algún aporte, alguna Listo, sí, pregunta. Les voy a anotar mi número de contacto. Este es mi número de contacto para que me escriban por WhatsApp para que de una u otra manera, si tienen alguna duda, alguna inquietud, yo les pueda dar respuesta por ahí y puedan, digamos, trabajar las evidencias de una mejor manera. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan, por ahí por ese contacto me pueden escribir y yo les trataré de dar respuesta en el menor tiempo posible. Compañeros, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Sí me gustaría saber cómo les pareció la sesión. Qué tan claro fueran las explicaciones de las evidencias. Si faltó algo, si hay alguna sugerencia, pues por acá sería bien recibida. Listo. Hasta el momento no hay duda, profe, fue todo muy claro. Yo voy a prender mi cámara. Les agradezco si alguien quiere prender su cámara para tomar un pantallazo de la evidencia de la formación del día de hoy. Le agradezco. Para poderla tener en nuestra carpeta de evidencia y en nuestros archivos de los informes que tenemos que presentar. A veces nos pide, digamos, presentar estos pantallazos donde relacionemos, digamos, las formaciones las que intervenimos, las formaciones que apoyamos. Y si alguno quiere prender la cámara para tomarle un pantallazo y ya cerrar la sesión del día de hoy. Invitados para la sesión del día lunes, para que puedan tener la información clara de las otras dos evidencias, que aunque no son complejas, pero sí requiere de ciertos detalles para que queden bien ejecutadas como tal. ¿Listo? Tanto la del análisis del censo 2018 versus 2005 y la actividad del algoritmo, que es un ejercicio en Excel para el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes. No sé si alguien se anima a prender la cámara. Hubo alguien que se iba a animar, pero parece que ya no. Si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, compañeros. De todas maneras, el día lunes yo creo que al inicio vamos a hacer un pequeño recuento de estas dos actividades y ya luego conectamos con las dos actividades que quedaron pendientes. Un pequeño resumen de estas dos y ya luego seguimos con la actividad número 3 y la actividad número 4. Bueno, compañeros, no, agradeciéndoles profe, mucho. Sí. Una pregunta. Bueno, yo he estado pues adelantando, pues siguiendo pues lo de la guía. Ya yo he enviado algunas evidencias. Yo creería pues, que lo que usted explicó está como muy acorde a lo que hice. Bueno, quizás de pronto faltó algo y por eso pues uno la envía y para eso uno está aquí en el proceso. Entonces, ya yo envié algunas y tengo pendiente pues una que sí debo subir, pero ya yo le he enviado entonces para que porfa revise y con tiempo, si necesito hacer ajustes, pues hacerlo teniendo en cuenta ya su apreciación. Sí. Si hay algún ajuste o alguna cosa por corregir o mejorar, yo hago la retroalimentación ahí en la plataforma. ¿Listo? Entonces, sí, para que revise con tiempo, para que me dé tiempo, pues si debo hacerlo, tenga la oportunidad de hacerlo. Bueno, gracias, profe. claro que sí, con mucho gusto.
Bueno, a todos una feliz noche. Cuídense mucho y invitados para el día lunes para la explicación de las otras dos actividades y evidencias a entregar. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por su atención, por su participación. Y Dios mediante, entonces el lunes estaremos por acá. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Buenas Feliz noches. noche, profe, Bueno, gracias. les va muy bien a Profe, todos. buenas noches. Baño, instructor. Va muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, los compañeros que todavía están conectados, Diego, Jonathan, Daniel, ya terminamos la sesión del día de hoy. Una feliz noche para todos. Listo, señor, hasta luego.